Bien, veamos ahora algunos ejemplos de inecuaciones que no son lineales, es decir, que tienen un tratamiento bastante distinto a las inecuaciones lineales. Entonces, partamos de esta que es una inecuación de segundo grado, porque veamos que aquí aparece x elevado al cuadrado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, al igual que en las ecuaciones de segundo grado que deben estar igualadas a cero, aquí debemos establecer una desigualdad pero referida al cero. Es decir, debemos agrupar todos los términos en uno de los miembros y en el otro dejar nada más que cero. Entonces empezamos escribiendo x cuadrado menos 3x y luego restamos 2x miembro a miembro y sumamos 6 miembro a miembro. Entonces, fíjense que a la derecha, como restamos 2x, queda 0, y como a menos 6 le sumamos 6, también queda 0. Fíjense que el miembro de la izquierda lo podemos transformar en x cuadrado menos 5x más 6, y por supuesto todo esto menor o igual a 0. Ahora bien, el miembro de la izquierda es un polinomio de segundo grado que lo podemos factorizar mediante la fórmula resolvente. Resolvemos, encontramos los valores de x haciendo 5 más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6 sobre 2 por 1. Aquí ya les adelanto que las dos soluciones son 2 y 3. No lo vamos a hacer ahora, sino que solamente es una forma de mostrarlo nada más. Entonces escribimos coeficiente principal es 1, por x menos 2, que es una de las raíces, por x menos 3, que es la otra raíz, menor o igual que 0. Ahora bien, para que este producto sea menor o igual que 0, lo que yo tengo que tener es dos factores, ¿sí? Dos factores, es decir, dos elementos que se multiplican, que tienen que tener signos distintos. ¿Por qué es esto? Porque si hago positivo por negativo, me da menor que 0, o sea, negativo. Si hago negativo por positivo, también me va a dar menor que 0. Entonces, puedo establecer una especie de tablita en las cuales coloco por un lado el 2 y por otro lado el 3. Y me fijo con valores que estén comprendidos entre esos lugares que fueron quedando. Por ejemplo, si nosotros tomamos un valor que esté aquí, es decir, un valor más chico que 2, como puede ser el 0, ¿sí? Para 0 vamos a tener 0 menos 2 por 0 menos 3. Entonces tenemos menos 2 por menos 3 es de signo positivo. Entonces, para los valores menores que 2 es positivo. Entre 2 y 3 podríamos tomar 2,5. Entonces tenemos 2,5 menos 2 por 2,5 menos 3. Esto es 0,5 negativo, no, perdón, positivo, por, ahora sí, 0,5 negativo. ¿Por qué? 2,5 menos 3 es 0,5 negativo. Esto
esto es menos 0,25. Entonces aquí tenemos signo negativo. Si tomamos un número mayor que 3, ¿sí? Aquí hemos tomado el 0, aquí hemos tomado el 2,5 y aquí podemos tomar, por ejemplo, el 4. Entonces hacemos 4 menos 2, 4 menos 3. Esto es 2 por 1 igual 2 positivo. ¿Se entiende la idea? Estamos tomando un valor más chico que 2. Vemos que el resultado que nos da al reemplazarlo en nuestro polinomio es mayor que 0, es decir, es positivo. Tomamos un valor entre 2 y 3, vemos que nos da negativo, tomamos un valor mayor que 3 y nos da positivo. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución de esa inecuación de segundo grado que nosotros tenemos? Es todo el intervalo que va desde 2 hasta 3. De 2 hasta 3, sin tomar los extremos, es negativo. ¿Qué pasa en 2 y qué pasa en 3? Como vimos al resolver la ecuación de segundo grado, en 2 y en 3 el polinomio vale 0. Entonces, como aquí me dice menor o igual que 0, los voy a tomar a los extremos. Por eso el conjunto solución tiene corchetes. Esto es cuando, reitero, la inecuación es de segundo grado. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, algo como esto, o bien una inecuación como la que teníamos en un principio, que la transformamos en esta otra. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Factorizamos y de allí averiguamos qué es lo que pasa mediante la tablita. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta expresión algebraica racional que es mayor, quiero averiguar cuándo es mayor o igual que 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos recién, es decir, agrupar todos los términos en uno de los miembros, en este caso en el primero. Entonces restaremos 1 miembro a miembro, de forma que nos quede toda la expresión mayor o igual que 0. Como tenemos una resta, vamos a buscar un común denominador, es decir, 1 menos x. Luego hago 1 menos x dividido 1 menos x, lo cual nos da 1 por el numerador, queda ese numerador como está. Luego hacemos 1 menos x dividido 1, lo cual nos queda 1 menos x. Al multiplicarlo por menos 1, vamos a escribirlo de esta forma. Seguimos resolviendo el numerador. 1 más x, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por menos x es más x, perdón. Todo sobre 1 menos x, mayor o igual que 0. Aquí podemos ver que 1 y menos 1 se cancelan, entonces nos queda en el numerador 2x y en el denominador 1 menos x, mayor o igual que 0. Veamos ahora la tablita de la que hablábamos hoy. ¿Qué valores vamos a tener que tener en cuenta aquí? Los que hacen 0, tanto el numerador como el denominador. Entonces, para el numerador, el valor que lo hace 0 es justamente el 0, porque 2 por 0 nos da 0. Y en el denominador, el valor que lo hace 0
es el 1. Porque 1 menos 1 da 0. Entonces tengo que buscar aquellos valores que hacen que el numerador dividido el denominador sea positivo o 0. Entonces busquemos un número que sea menor que 0. Por ejemplo, puede ser el menos 1. 2 por menos 1 sobre 1 menos menos 1. 2 por menos 1 es menos 2 y 1 menos menos 1 es 2 positivo. Por lo tanto, esto nos da menos 1. Como me interesa solo el signo, podía colocar esto aquí. ¿Sí? Para los valores menores que 0, tengo signo negativo. Para los valores entre 0 y 1, por ejemplo, 0,5, voy a tener 2 por 0,5 sobre 1 menos 0,5. Esto es 1 dividido 0,5, que es 2, positivo. Colocamos aquí signo positivo. Veamos qué pasa a la derecha del 1. Es decir, si tomo por ejemplo 2, hacemos 2 por 2 sobre 1 menos 2. Es decir, 4 sobre menos 1 menos 4. Es decir, signo negativo. Conclusión. Mi conjunto solución serán los valores entre el 0 y el 1. La pregunta es si el 0 y el 1 satisfacen mi inecuación. Veámoslo. Si a la x la reemplazo por 0, me queda 2 por 0, 0 sobre 1, lo cual es igual a 0, por lo tanto cumple con la desigualdad. Si a la x la reemplazo por 1, fíjense que nos queda 2 por 1, 2 sobre 1 menos 1, es decir, 2 sobre 0. Y como sabemos, no se puede dividir por 0. Entonces, al 1 no lo vamos a considerar. Vamos entonces a considerar otro ejemplo, ¿sí? Revisemos un poquito primero este, como para repasar qué fue lo que hicimos. Partimos de nuestra inecuación, que es una expresión algebraica fraccionaria mayor o igual que cualquier número. Lo que hacemos es transformar esa inecuación en una inecuación, pero esta vez referida al 0. Es decir, mayor o igual que 0, menor que 0, etc. Aquí lo que hicimos eso fue lo que hicimos en el primer paso. En el segundo paso lo que hicimos fue buscar un común denominador y resolver esa resta que teníamos. Luego de simplificar la expresión, llegamos a esta última desigualdad y en base a ella fuimos armando la tablita que decíamos que veíamos igual en el ejemplo anterior, ¿sí? Que buscamos cuáles son los valores que hacen 0, los dos factores que aparecen, en este caso el numerador y el denominador, y de ahí vemos a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y a la derecha del otro número. Bien, veamos ahora entonces un ejemplo en el cual tenemos una combinación de expresiones algebraicas enteras y racionales en la desigualdad o en la inecuación. Primero que nada, lo que vamos a hacer, es lo mismo que veníamos haciendo
en los pasos anteriores, es decir, trabajar todo en un solo miembro. Para ello vamos a restar miembro a miembro en este caso la expresión algebraica fraccionaria. Es decir, vamos a escribir x menos 2 sobre x menos 1, lo cual nos queda menor que 0. Luego lo que hacemos es transformar, o encontrar, mejor dicho, el común denominador entre esas dos expresiones, porque fíjense que tenemos una diferencia de expresiones algebraicas fraccionarias, más allá de que una sea entera y la otra es fraccionaria propiamente dicha. Entonces buscamos nuestro común denominador, que es x menos 1, y cuando hagamos x menos 1 dividido 1 nos va a quedar x menos 1 multiplicado por el numerador, que es x, menos, y hacemos x menos 1 dividido x menos 1, lo cual nos queda 1 por 2, que es 2. Eso queremos que sea menor que 0, o queremos averiguar cuándo es menor que 0, ¿no? Si hacemos propiedad distributiva de la x con respecto a el paréntesis o al binomio de x menos 1, resulta ser x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 1. Todo eso menor que 0, ¿verdad? ¿Qué tenemos en este caso? Fíjense que en el numerador tenemos una expresión algebraica o un polinomio de segundo grado, al cual lo podemos factorizar por medio de la fórmula resolvente, o sea, calculando las raíces por medio de la fórmula resolvente. Entonces, hacemos eso en un cálculo auxiliar y podemos llegar a que las soluciones, o podemos llegar fácilmente a que las soluciones de esta ecuación son menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Entonces, esta expresión quedará x más 1 por x menos 2 sobre x menos 1. Entonces, tenemos nuestro polinomio factorizado en el numerador y en el denominador, ¿sí? O sea, tenemos tres expresiones, las cuales averiguamos cuando valen 0, ¿verdad? Y vamos a hacer la tablita que hacíamos hoy. Aquí vamos a tener tres valores que, porque son tres las expresiones que se pueden igualar a 0. Una es en menos 1, ¿sí? Esta primera expresión, cuando x vale menos 1, ese paréntesis vale 0. El segundo paréntesis vale 0 cuando x vale 2, y el tercero cuando x vale 1, es decir, el del denominador se anula para 1. ¿Qué pasa si nosotros tomamos aquí otra forma que podemos encontrar para poder calcular o para poder hacer esta tablita? Es decir, bueno, tengo la expresión x más 1, tengo la expresión x menos 2 y tengo la expresión x menos 1. Entonces, si la x es menor que menos 1, es decir, es un número que está de este lado del menos 1 en la recta numérica, fíjense que puede ser, por ejemplo, menos 2. Menos 2 más 1 resulta ser negativo. Menos 2 es menos 4, o sea que es negativo. Y menos 2 menos 1 también es negativo. Como resultado final tenemos negativo por negativo positivo, dividido negativo es un resultado negativo. Esta es otra forma de interpretar la misma tablita.
¿Qué pasa si tomamos un número entre menos 1 y 2? Puede ser, por ejemplo, el 0. Para la primera expresión nos queda positivo. Para la segunda expresión es 0 menos 2 queda menos 2, es negativo. Y para la tercera expresión es 0 menos 1 menos 1. Entonces, al hacer positivo por negativo, nos queda negativo. Por negativo nuevamente es positivo. Luego tenemos entre 2 y 1. Entre 2 y 1 veamos a ver qué es lo que sucede. Perdón, aquí está mal escrito. Tendríamos que poner 1 aquí y 2 aquí. Disculpen el error. Entre 1 y 2 vamos a tomar algún valor, por ejemplo 1,5. Si a 1,5 le sumamos 1 nos queda 2,5, positivo. Si a 1,5 le restamos 2, es un número negativo. Y si a 1,5 le restamos 1, es positivo. Entonces, aquí tenemos positivo por negativo, negativo, por positivo, nuevamente negativo. Y ahora para valores mayores a 2. ¿Qué podría ser, por ejemplo, 3? 3 más 1 son 4, positivo. ¿Sí? Porque estoy sumando números positivos, voy a obtener un positivo. Si es mayor que 2 y le resto 2, voy a obtener más que 0. ¿Sí? O sea, positivo. Por ejemplo, 3 menos 2 nos da 1. Si es mayor que 2 y le resto 1, voy a obtener nuevamente positivo. Con lo cual, el resultado aquí es positivo. Porque es positivo por positivo por positivo. Entonces, fíjense que a nosotros se nos estaba pidiendo aquellos valores donde la expresión x más 1 por x menos 2 dividido x menos 1 tenga signo negativo, porque dice menor que 0. Entonces, vamos a escribir nuestro conjunto solución tomando en cuenta este intervalo y este otro. Lo que pasa es que el primer intervalo es desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito a menos 1. Y el otro es de 1 a 2. En el infinito siempre debo colocar paréntesis. En el menos 1, como no se me está pidiendo que sea igual a 0, sino menor que 0, solamente colocaremos un paréntesis y no un corchete. Lo mismo en el 1 y en el 2. Exactamente lo mismo. Entonces, el conjunto solución es la unión de los dos intervalos, que van desde el que va desde menos infinito hasta menos 1 y el que va de 1 hasta 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta tablita que acabamos de hacer y la que hacíamos anteriormente? Aquí, en vez de averiguar cuál es el signo de toda la operación, averiguamos de cada uno de los factores y luego multiplicamos esos factores, o multiplicamos considerando la regla de los signos solamente, sin pensar en qué número es el que estamos multiplicando. Esto es todo, espero haber sido claro, y cualquier cosa nos vemos en el foro, nos escribimos por el foro. Muchas gracias.